Damos inicio a este seminario Santiago antes de Santiago, la ciudad bajo la ciudad. Vamos a pedir a Mama Coca que llame al espíritu de nuestros ancestros para que ellos nos ayuden. No se conoce la historia de los pueblos originarios, su versión, para contrarrestar o equilibrar la tesis oficial. La cultura andina es una cultura religiosa. Lo religioso involucra lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico en una unidad indestructible. Es un momento apropiado para reflexionar sobre el poblamiento precolombino. Poblaron Santiago muchos siglos antes del arribo de los españoles, marcando desde ese entonces el carácter multicultural de nuestra ciudad y también de nuestro país. Se piensa que la historia es algo del pasado, algo de viejo, pero yo veo aquí a tanta juventud. Pregúntenos cómo usar el Pucará de Chena, el camino del Inca, los cerros sagrados, la naturaleza en general. Nosotros sabemos. ¿Por qué en este valle, más bien chico, se había concentrado la presencia tahuantinsuyo? La ubicación estratégica del Valle del Mapocho radica en que es la puerta de entrada y salida de este extenso territorio de 900 kilómetros de extensión. Los primeros europeos siguen esta estrategia incaica de control. Me llama a mí la atención que actualmente nuestro país aún siga controlando el territorio desde el mismo punto donde ya los incas lo habían hecho. Con la irrupción de los europeos al Perú, 1532, muchos indígenas deciden migrar hacia el sur. Uno de los puntos donde llegan es el Valle del Mapocho. El niño del plomo pertenece a una última capacocha, un último esfuerzo del tahuantinsuyo o de los que están sobreviviendo por ofrendarlo al dios Sol en busca de ayuda, protección, seguramente contra los europeos. Y apoyándonos a un historiador extraordinario que es Luis Taller Ojeda, 1905, que reconstruyó solar por solar toda la vecindad de Santiago. Él, por ejemplo, menciona que aún en 1544 vivían en casas muy pequeñas y la primera casa se la manda a hacer Pedro Valdivia en 1542. Entonces, ¿quién hizo el Tambo Grande? Ahora, piensen que el Tambo Grande es una callanca donde entran por lo menos los 153 vecinos de la ciudad de Santiago, que eran los europeos. Eso nos sugiere realmente de que aquí, a donde llega Pedro Valdivia, habían algunas construcciones significativas. Don Gaspar Jauja, es un juicio de 1613 y él tenía más de 90 años. Cuando le preguntan por dónde pasa el camino del Inca, él describe cómo se van desde los paredones viejos de la casa del Inca hacia el norte. Vereda, Museo Histórico Nacional, ahí hallazgos incaicos, sobre todo fragmentos de cerámica, frente a Correos también, y conforman una especie de L mayúscula, y esto es lo que entregaron los obreros que trabajaron en el metro cuando excavaron frente a la Catedral Metropolitana, el Tambo Grande, que estaría en el actual Correos de Chile, y los paredones viejos de las casas del Inca, que está aquí en esta esquina. Y esta es la ciudad ocupada por europeos en 1552. Es mucha coincidencia que la mayoría de los cronistas mencionan que aquí hubo algo. El Mapocho, con la llegada de tanta gente de distintas procedencias, se transforma en un momento dado en un espacio multicultural donde conviven distintas tradiciones. Gracias. Durante 20 años hicimos una serie de publicaciones tratando de ubicar dónde podría haber estado el centro administrativo que Rubén Stever había alguna vez mencionado en el estudio del Pucará de Chena. El Inca no construía ciudades, sino que construía sistemas. Hay que tener una visión integral, mirar el entorno. Pedro Valdivia llegó, se instaló durante un mes en La Chimba, a los pies del Cerro Blanco, y después el cacique le sugiere venir a fundar acá, porque él quería fundar allá, donde estaba la gente. Ese es el piso actual. Debajo de ese piso está el piso colonial, y ese piso colonial se asienta en un piso, que es el Tahuantinsuyo, y debajo hay otros pisos. La Plaza de Armas, en su momento fue una plaza ceremonial y una plaza civil. Como aquí no había oro, no había ganancia, Pedro Valdivia no podía decir, mire, llevamos 4 años pasándolo bien, en buenas casas. Tenía que decir, no, partimos de cero. Queman las actas y hacen actas nuevas 4 años después, que son las actas que nos llegaron. Eso debió haber sido el poblado inca a las orillas del Mapocho. Entre el río Mapocho, la cañada, que era la Alameda,
el camino Inca, el camino del Inca que cruzaba, y el camino, la calle Catedral, que llegaba hasta el cementerio Inca frente a la Quinta Normal y que formaban una cruz. Tahuantinsuyo es la nación de las 4 partes del mundo, y aquí existía un poblado llamado La Chimba, donde vivía el grueso de la población. Encontramos que el damero español arranca del diseño original Inca, como en el caso del Cusco, pero también como en el caso de Lima. Uno de los activos más importantes del Cerro Santa Lucía es esa visión que tenía en 360 grados. Nosotros pensamos que probablemente el Cerro Santa Lucía es el prototipo de los Cuel, las pirámides que construían los mapuches después en el sur. Y probablemente en el Santa Lucía habitaba una machi. Y después fue un sitio ritualizado por los incas. Desde aquí se habría hecho observación astronómica. Probablemente se llamaba Huanhuelén, porque Huanhuelén significa estrellas. Pero ¿qué nombre le pusieron además los españoles? Había que darle vuelta al significado a las cosas. El cerro que era para observar queda cegado. ¿Por qué? Porque Santa Lucía era una mujer que fue martirizada arrancándole los ojos. El Cerro del Plomo era una huaca, la huaca más importante de esta zona. Y no solamente una huaca inca, es una huaca mapuche, que después el inca resignifica. Era parte de lo que ellos miraban, no lo que nosotros miramos, porque nosotros nos olvidamos de eso. Al buscar la orientación de esta calle, que nos llamaba mucho la atención, porque los planos de Santiago están todos corridos, cuando la luna llena sale justo frente a esta calle, se produce el fenómeno que se llama crossover. Le permitía a los incas, cuando la luna se alinea perfectamente, la salida de la luna se alinea perfectamente con esta calle, predecir el próximo eclipse. No es solamente una calle para caminar por el suelo, es para mirar el cielo. El sistema de seques, una serie de huacas, orientaciones, el Cerro Santa Lucía, el Cerro Huechuraba, el Cerro Blanco, que coinciden las salidas y puestas de sol, un sistema orográfico, que es decir, de orientaciones topográficas. Y aquí nos queda el tema de la conquista bélica, porque todos nos contaron de que los mapuches pelearon con los incas, que se sacaron la mugre, que se mataban uno a otro, pero no hay ninguna evidencia de eso. Probablemente no hubo esa conquista bélica, sino una conquista a través de un elemento muy importante que sí se encuentra en todas partes, que es la chicha. Y la chicha parece que era el elemento ritual para las ceremonias religiosas, pero también para la diplomacia. Debajo de la catedral, cuando se hicieron las excavaciones, se encontró un aríbalo envuelto en ceniza. Lamentablemente, los edificios están tapando el horizonte, nos están cerrando, se está quedando encerrado el Cerro Santa Lucía, y eso es pérdida patrimonial. Impedir que se siga construyendo en altura, a tanta altura, para evitar que se deje encerrado el Cerro Santa Lucía, que antes tenía visión en 360 grados. Muchas gracias.